Amados hermanos, en esta tarde ya vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, Salmo capítulo 30, verso 11 y 12. Pero antes de entrar al sermón, me gustaría dar lectura a todo el capítulo para que podamos comprender con exactitud este salmo. Ruego que puedan abrir sus Biblias en Salmo 30, verso 1 al 12, no son muchos versículos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, hermanos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, porque su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. No estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Palabra del Señor. Hay una pequeña historia, hermanos, de un hombre griego llamado Arquímedes. Tal vez algunos lo han escuchado en algún momento. Un hombre, Arquímedes, era físico, matemático griego, que básicamente realizó grandes progresos en el área científico. Este fue considerado como el padre de la hidroestática. Arquímedes viajaba en barco, medía las superficies. Entonces esos son algunos de sus descubrimientos tras una vida dedicada a la investigación de la ciencia. Cuenta la historia, hermanos, que un rey llamado Hierón, un rey griego, pidió a un joyero que le hiciera una corona. Este rey Hierón le dio el oro al joyero, pero cuando el joyero le entregó la corona, este rey desconfió del trabajo. Creía que le había engañado y que había sustituido por plata o por algún cobre. Entonces este rey Hierón, intrigado, pidió a Arquímedes que averiguara si la corona estaba hecha de oro puro. Claro, tenía que averiguar, investigarla sin estropearla, tal como está. Arquímedes entonces tenía la tarea de averiguar si la corona que había hecho el joyero era de oro puro. Arquímedes estaba intrigado. Él sabía que el cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Algunos que saben de la materia entenderán esto. Y eso quiere decir que 1 kilo de plata ocupa más volumen que uno de oro. Como Arquímedes sabía la cantidad de oro que Hierón, este rey, había dado a este joyero, la solución era evidente. Si la corona fuera de oro, realmente de oro puro, entonces ocuparía un cierto volumen. Si el joyero era un avispado, un hombre un hombre muy, no sé, vamos a decirlo, astuto, perdón. Entonces parte del oro por un peso equivalente de plata lo hubiera sustituido el oro por parte de plata, pero del mismo peso. El problema estaba en que no había forma de averiguar el volumen de la corona sin fundirla. Era muy complicado. Para poder averiguar si la corona estaba hecha de oro puro, tenía que fundir esa corona. Pero el rey le había pedido a Arquímedes que no pueda fundirla. Tienes que averiguar como sea esa corona, si está de oro o de plata. Arquímedes, hermanos, estaba
dándole vueltas y vueltas a este problema sin encontrar solución. No ha encontrado ni una solución. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo voy a averiguar? Un día, cuenta la historia, mientras Arquímedes se encontraba en los baños públicos, dio con la solución, encontró la solución. Al introducirse a una bañera, vio cómo el agua rebosaba. Entonces Arquímedes saltó como impulsado por un resorte, acabando de resolver el problema. Arquímedes resolvió el problema y tan emocionado estaba este hombre de haber solucionado el problema, que salió desnudo del lugar donde estaba a la calle y empezó a gritar: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Lo he conseguido! ¡He resuelto el problema! No se ha quedado callado. Este problema que le estaba rompiendo la cabeza a este matemático, al encontrar la solución, no rehúsa callarse. No le importó su situación, no le importó dónde estaba. Empezó a gritar por las calles: ¡Eureka! ¡Eureka! Lo he conseguido. He encontrado la solución. Hermanos, hay algo similar en nuestra historia de Salmo. El rey David va a gritar: ¡Eureka! ¡Eureka! No va a rehusar hablar. Al contrario, él dice: no puedo callar después de todo lo que ha sucedido. Lo voy a gritar y para siempre lo voy a hacer si Dios me lo permite. Hermanos, en Salmo 30 es un himno de acción de gracias y alabanza a Dios por su protección y su redención. En este salmo, el salmista va a expresar su gratitud y la celebración por haber sido librado de sus enemigos y de la enfermedad. El motivo por el cual entonces David escribió este salmo era para agradecer al Señor por haberle librado de una grave enfermedad. Pero también es interesante, hermanos, en este salmo, y para poder entender bien, es saber el origen de esta enfermedad. ¿Por qué David se había enfermado? El origen, hermanos, fue algo que a todos nosotros nos ocurre. A todos nosotros nos ocurre muchas veces, así como a David. Cuando le estaba viendo a David, esa es la historia. Cuando a David le estaba viendo bien, algo le ha pasado. Se olvidó del Señor. Se olvidó del Señor. David ya estaba casi al final de su reinado, y con todos sus enemigos derrotados, él decidió contar a los israelitas para saber de cuántos guerreros disponía para ir a la guerra. En su corazón, en el corazón de David, había el deseo de sentirse poderoso, el deseo de demostrar que él es el mejor rey. Y a través del censo, David iba a manifestar su poderío, su reinado, como el gran rey, ahora que está derrotando a todos los enemigos, se está estableciendo en esta tierra. Ya vamos a ir un poquito más adelante al texto. Pero David, hermanos, no necesitaba hacer ese censo, y mucho menos hacerlo con esas motivaciones equivocadas. David se llegó a olvidar de que siempre fue el Señor quien estaba dando las victorias a él. David se olvidó de que el Señor es quien estaba detrás de todas esas victorias. David se olvidó de que Dios había sido el agente principal de darle la prosperidad, la seguridad que él tenía. Es por eso que él llegó, fíjense, hermanos, en nuestro texto, Salmo 30, versos 6 y 7. Fíjense lo que dice David: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En otras palabras, jamás nadie me derrotará. Nadie. Yo soy un rey poderoso sobre la faz de la tierra. Nadie puede hacer eso, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste un monte fuerte. Así pues, a David, hermanos, le volvió a ocurrir lo que muchas veces a nosotros nos pasa: que cuando nos va bien, que cuando todo está yendo bien, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de Él, y pensamos que la prosperidad que tenemos es porque lo hemos conseguido con nuestras propias fuerzas, y nos olvidamos, así como David se olvidó, de que las fuerzas vienen de Dios y no de nosotros mismos.
Así como David puso su confianza en la fuerza de su ejército, muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros títulos, en nuestro trabajo, en nuestro dinero y en muchas otras cosas más. David en este salmo estaba poniendo su confianza en el ejército que él había formado. Ya se van a dar cuenta más adelante cómo era su ejército. Realmente era un ejército grande, majestuoso. Así que este salmo, hermanos, nos enseña los peligros, hermanos, los peligros de independizarnos del Señor. La peor decisión que un cristiano puede hacer en su vida es que cuando todo le está bien, todo le está yendo bien, es independizarse del Señor. Señor, yo no te necesito, yo ya tengo todo. Tengo mi casa, tengo mi auto, tengo muchas cosas, así que yo ya no necesito de ti. Así como David. Pero ya veremos cuáles son las consecuencias de estas decisiones que uno toma, de esta decisión que David había tomado en su momento. Cuando David confió en su ejército, Dios, hermanos, había derramado su ira sobre su vida. Dios apartó su rostro de David. Y son esos momentos bellos en los que el Señor, hermanos, nos muestra nuestra necedad. El hombre es tan necio que cree que puede estar sin Dios. El hombre es tan necio que cree que puede confiar en su propia seguridad, así como David ha hecho en esta ocasión. Pero a pesar de todo eso, hermanos, David reconoció su pecado, reconoció que había fallado delante de Dios y pidió perdón. Se arrepintió de todos sus pecados, y es ahí donde el Señor entonces trae misericordia, trae bendición, trae gracia sobre su vida. Y ahí está la respuesta de David. Ahora sí, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Fíjense, has cambiado mi lamento en baile. Por tanto, hay algo importante en este versículo, específicamente en el versículo 12. Hay algo importante: a ti cantaré, gloria mía. Hermanos, es que la alabanza al Señor proviene de un corazón agradecido. La alabanza a Dios, hermanos, proviene de algo que ha sucedido en nuestra vida. Hermanos, nosotros vamos a estar dispuestos a cantarle al Señor, a alabarle al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, siempre y cuando algo haya pasado en nuestras vidas, así como en la vida de David. David está decidido a alabarle con todas sus fuerzas porque algo ha sucedido en su vida, algo ha cambiado en su vida. La pregunta es: ¿qué ha pasado con David? ¿Qué ha cambiado con David? Para poder responder esta pregunta, vamos a dirigirnos a Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 17. Ahí está, hermanos, el problema de David y lo que él había hecho y lo que Dios había hecho para solucionar el problema que David había cometido. Dice Salmo 21, Primera de Crónicas 21, capítulo 21, verso 1 al 17. Vamos a dar lectura, síganme con las vistas, hermanos. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel, fíjense la cantidad de soldados, 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab.
Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omrán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente te he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es la historia, hermanos, de David. El Salmo 30 está narrando este pecado de David que había cometido delante del Señor. El censo de David acarreó, hermanos, ese desastre, debido a que, a diferencia de los censos tomados en el libro de Números, los cuales Dios había ordenado, en este censo se llevó a cabo para que David pudiera sentirse orgulloso de la fortaleza de su ejército. Hermanos, Dios había ordenado en Números de que se hiciesen censos para contar la cantidad de gente que había en el pueblo de Israel. No era malo hacer censo. ¿Dónde estaba el problema al hacer el censo David? ¿Cuál era el problema? El problema era en que al escuchar la cantidad de soldados que tenía, entonces el orgullo de David empezó a fluir, empezó a decir: yo soy el mejor rey, a mí nadie me gana. En otras palabras, al saber la cantidad de sus soldados, él se independizó del Señor y decía: este es mi ejército, ya no necesito de nadie, ya no necesito de nadie. Imagínense millones de soldados en pie con espadas. Al terminar su poder militar, estaba comenzando a confiar más en este poder que en el poder de Dios. Al ver la cantidad de los soldados y al ver el poder de los soldados que estaban a pie, listos para ir a la guerra, David dijo: sí, aquí está el poder. Y empezó a olvidar el poder de Dios. Empezó a olvidar el poder de Dios. A eso es lo que yo digo, hermanos: cuando todo nos va bien, cuando todo está yendo bien, somos más propensos a olvidarnos del Señor. Porque creemos que ya lo tenemos todo, porque creemos que ya no necesitamos nada más, porque ya lo tenemos. ¿Qué más? Dice: no, tengo casa, tengo auto, tengo trabajo. ¿Qué más le pido a la vida? Puedo ir a comer, puedo hacer, ya tengo todo. Lo demás es cuento. Lo demás es cuento. Algo así había dicho David. Ya tengo el ejército completo para ir a la guerra, tengo tantas cosas, ya está realizada mi vida, lo demás es cuento. El Señor está en segundo lugar. Ahora el texto dice que Satanás incitó a David para hacer el censo. La pregunta es: ¿acaso Satanás puede forzar a la gente a hacer cosas malas?
Satanás puede hacer, forzar a hacer cosas malas a las personas. No, no puede. Satanás solo tentó a David con la idea, pero fue David el que decidió hacerlo. Él es el responsable. Hermanos, muchas veces nosotros echamos la culpa a Satanás. Decimos, y cuando algo hemos cometido, decimos, es Satanás, él es el culpable, y empezamos a pisar, por tu culpa, Satanás. Ahí empezamos a hacer declaraciones y cosas así. No, Satanás sí nos ha tentado, tiene la influencia, pero nosotros somos los responsables de cada uno de nuestros actos. Y Satanás ha estado desde el huerto del Edén, siempre ha estado tentando a la gente a pecar. El censo de David no iba, hermanos, en contra de la ley de Dios, pero el motivo del censo estaba mal y Satanás había puesto en eso. Hazlo, David. Y David cayó. Más allá de que el personal de David le advirtiera a David, más allá de todo eso, David hizo oídos sordos a los consejos de los demás. Fíjense que Joab ni siquiera era un hombre de una moralidad alta. Le dice, hey David, cálmate, no hagas, eso va a ser pecado contra Dios, no hagas. Pero David rehusó escuchar ese consejo. Sin escuchar esos consejos, simplemente hizo lo que su corazón le decía que haga. Por el orgullo, David cayó en la tentación de Satanás. Pecó contra Dios, y vino la ira de Dios sobre su vida. Ahora, no solamente sobre su vida, sino sobre todo su ejército. ¿Se dieron cuenta de esas tres opciones de castigo que Dios le da? Escoge, David, 3 castigos tienes. Una es que tú estés 3 años sin comida. 3 años. Ese es uno. La siguiente es 3 meses vas a estar vencido, vas a caer en manos de tus enemigos. Vas a caer. Ese es el segundo castigo. El tercer castigo es que estés 3 días de la peste. 3 días va a venir una plaga y les va a matar. 3 días. No son 3 años, no son 3 meses, pero son 3 días. ¿Cuál escoge David? 3 días nomás. 3 años es mucho. 3 años, vamos a morir todos. 3 meses también, caer en manos de los enemigos. Qué vergüenza va a ser para mí caer en manos de ellos. Señor, me es mejor caer en tus manos. Caer en tus manos y que venga la peste, que venga tu ira sobre mi vida. Pero no solamente fue sobre su vida, sino sobre todo su ejército. De tal manera, hermanos, que en ese tiempo murieron más de 70,000 hombres. 70,000 hombres. Hermanos, el dolor, la angustia, la tristeza era tan profunda, hermanos, tan profunda, que no podían resistir a esa peste. Tan profunda que David mismo dice, ya no puedo más. Ellos no tienen la culpa, Señor. Ellos no han hecho nada contra ti. Yo soy el culpable de mis pecados. Ahí, hermanos, hay una lección cuando David actúa de esa manera. Es que cuando muchas veces pecamos contra Dios, a veces echamos la culpa al que nos rodea y nunca nos echamos la culpa a nosotros. Nunca somos nosotros los culpables. El culpable siempre es el que me rodea. Ellos son los culpables. Señor, yo no he hecho nada. Yo soy pues pan de Dios, soy yo. Nadie puede hacerme eso. David reconoció su pecado, empezó a clamar con todo su corazón, con toda su mente, suplicó misericordia y Dios, hermanos, le respondió a la súplica. David merecía un castigo, hermanos, aún mucho más grande. Dios envió el juicio y fíjense el clamor de David. Vayamos al verso 10 del capítulo 30 de Salmo. Dice de la siguiente manera: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí.
Jehová, sé tú mi ayudador. Sé tú mi ayudador. Señor, Jehová de los ejércitos, no hay nadie sobre la faz de la tierra que me pueda ayudar. Solamente tú puedes ayudarme, nadie más. Solamente tú puedes cambiar esta situación, nadie más. Dios, hermanos, está obrando en la vida de David de una manera magistral para Dios, pero muchas veces para nosotros algo desagradable. ¿A quién de nosotros nos gustaría, hermanos, ser enseñado por Dios a través de pruebas, a través de dificultades? No nos gusta. Al hombre no le gusta ser instruido, ser guiado a través de situaciones como estas. David se está dando cuenta recién de quién es él y quién es Dios. Señor, oh Jehová, oye mi clamor, escucha mi oración. Yo tengo un buen ejército. Yo había confiado en mi ejército, creía que mi ejército iba a estar por mí, iba a estar conmigo todo el tiempo, pero ahora me doy cuenta, dice David en palabras parafraseadas, pero ahora me doy cuenta que ni siquiera mi ejército puede hacer algo por mí. Somos 1,000,000 de soldados, tantos soldados, pero no pueden hacer nada por mí, nada. El único que me puede ayudar eres tú, Señor, nadie más. Dios atendió la voz de su clamor y de repente todo cambió. Todo cambió. Dios le ordenó al ángel a cargo del juicio que detuviera su mano. El ángel que estaba ahí detuvo la mano de ese ángel e inmediatamente, radicalmente cambió todo. Cambió todo. Por eso dice en el verso 11, entonces cambiaste mi lamento a baile. La palabra, hermanos, lamento en ese texto es llanto y duelo. Eran expresiones humanas de dolor al máximo grado, al máximo grado. Es similar al llanto de Jesús cuando estaba yendo a la cruz, cuando él empezó a orar en Getsemaní. Cuando él clamó al Señor, cuando él clamó a su Padre, sus gotas eran como unas gotas grandes, gotas de sangre. Una amargura bien profunda que algunas personas sí alguna vez lo han experimentado en sus vidas. Bueno, ese lamento llegó a David. Y al mismo tiempo, cuando él reconoció su pecado y estaba clamando por misericordia, David se vistió de cilicio. Ahora, cilicio, hermanos, era una especie de saco. Era una especie de saco hecho de una tela áspera. Era similar a la hoja de higo. Era este cilicio, hermanos, era de color oscura, que los hebreos tejían con pelo de cabras. ¿Alguna vez han tocado el pelo de la cabra? Aquí tenemos un instrumento batuta. Ese está con piel de cabra, ¿sí? Con piel de cabra, de chivo. Ahora, si ustedes tocan ese instrumento, es áspera, es como lija. Entonces el cilicio era similar a eso. David se había vestido de eso. Su lamento era tan profunda que se expresaba en su vestimenta de cilicio, de una vestidura áspera que no le dejaba en paz. Cada que se movía no podía él estar en paz. Así era su lamento. Los reyes en el Antiguo Testamento se vestían así, hermanos. Cuando algo pasaba en sus vidas y estaban en arrepentimiento, tenían ese tipo de vestiduras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 37 verso 1 dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, cuando vino la ira de Dios, dice, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. El cilicio era una vestidura para poder representar su arrepentimiento de que ellos no estaban en paz, no estaban bien.
les incomodaba estas vestimentas. Y David, hermanos, se viste de esa manera. Estas, hermanos, son expresiones que indican luto, que indican muerte, que indican dolor al grado extremo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Mi lamento es tan grande y aún estoy vestido de cilicio. En otras palabras, estoy muerto en vida. Estoy muerto en vida. Mi situación es terrible. Estoy por los suelos y todo por mi pecado. Ahora, no solamente eso, sino también mis soldados, 70,000 hombres han muerto. Imagínense ese dolor, hermanos. Yo simplemente, este dolor a veces me trae recuerdos de aquellos tiempos donde entró la pandemia, hermanos. Cuando llegó la pandemia a nuestro país, muchos de nuestros parientes estaban enfermos y era muy difícil la situación. Algunos partieron a la presencia del Señor y estábamos como vestidos de luto algunos. Por ejemplo, en mi caso, en nuestra familia, a mi papá le dio el COVID en la primera ola, donde no había nada, medicamentos, nada, absolutamente nada. Yo recuerdo muy bien con mis hermanos en las noches llorando, 12, 1, 3 de la mañana llorando, orando. Así era un tormento total. En algunos momentos ya mi papá a veces quería decir sus últimas palabras, quería despedirse, pero nosotros, hermanos, llorando, no, todavía no, estás aquí. El dolor era tan fuerte, era como si estuviésemos vestidos de luto en ese momento. Era tan difícil. Bueno, algo así también está pasando David, pero todo eso por causa del pecado. Y hermanos, el llanto y el dolor, la angustia, todo eso es por causa del pecado. El pecado ha causado todo eso. La desobediencia viene por el pecado. ¿Por qué David, si él es el rey conforme al corazón de Dios, por qué él hace estas cosas? Pues por el pecado. El pecado está en cada corazón. Ha manchado todos los corazones. Aún si eres el mejor cristiano, aún si eres el mejor teólogo, el mejor rey, el pecado está allí. Y eso es lo que había pasado en la vida de David. No existía nada en el mundo que podía cambiar su salud física, su salud anímica. No había nada excepto el Señor. Solo el Señor podía darle solución a ese tan grande problema que tenía David. Es por ello que David ruega a Dios en oración por una transformación en su corazón. Versículo 8 del capítulo 30 dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Solo a Él puedo clamar, solo a Él puedo suplicar para que cambie mi situación. ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién más puede cambiar mi corazón? ¿Quién más puede transformar mi vida? ¿Quién más puede cambiar esta desastrosa situación? ¿Quién más puede hacerlo? Nadie, solamente tú. La palabra cambiar, hermanos, en el verso 11 significa transformación, transformar radicalmente, restaurar, hacer girar, volver. Es decir, hermanos, que Dios restaura a David de su lecho de muerte y de su aflicción emocional de una forma completa y a un grado impresionante. De esa manera lo ha cambiado el Señor. Como David, hermanos, hay otro salmista que afirma que el Señor es quien sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas o tristezas. Salmo 147, 3. Solo Él puede sanar corazones quebrantados. Solo Él puede cambiar vidas. Solo Él puede transformar. El salmista no tenía las fuerzas necesarias, físicas ni emocionales, para poder expresar su confianza en Dios. Estaba sumido en la enfermedad y en la tristeza, pero Dios, en su misericordia, cambió la dirección de su sufrimiento a una actitud de gozo y exaltación.
Y solamente el Señor puede hacer eso, hermanos. Es el Señor, hermanos, quien realiza este cambio de vestiduras. Dios le quita a David esas vestiduras de cilicio, esas vestiduras bien ásperas, y le ciñe con alegría. En otras palabras, lo aprieta, lo amarra con alegría, con una vestidura de alegría, para que esa vestidura no se cambie más, no se caiga, está bien ceñida. Le quita esa vestidura. En cuanto a su actitud y forma de ver las cosas, todo ha cambiado. El profeta Gad en ese momento fue enviado con esa alegre noticia a David de que Dios había aceptado su súplica. Le dice a David: ha aceptado tu súplica, Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia. Hermanos, estas palabras del salmista: has cambiado mi alma, mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermanos, es una respuesta a la preciosa, a la grandiosa, a la maravillosa obra que el Señor ha hecho por David. David expresa estas palabras en respuesta de lo que Dios había hecho a favor de él. Has cambiado todo. Por tanto, dice la respuesta: por tanto, Señor, no estaré callado, Jehová. No lo estaré. Oh Dios mío, tan majestuosa obra que tú has hecho en mi vida. Has transformado mi lamento en alegría. Ahora no me callo. En otras palabras, ahora lo voy a gritar por todo lugar. No me puedo callar. Imposible que me calle. Y empieza la alabanza, empieza la adoración. Hermanos, ¿por qué cantamos al Señor? ¿Por qué alabamos al Señor? De pronto a algunos no les guste cantar. Tal vez algunos o muchas visitas tal vez se han sorprendido cuando al entrar al templo, al vernos cantar al Señor, y se sorprenden. Hasta a veces tal vez pueden sentirse incómodos. Pero ¿cómo no le vamos a cantar al Señor? ¿Cómo no le vamos a cantar al Señor si Él ha hecho tan grandes cosas por nosotros, por tu vida, por mi vida? ¿Cómo no le voy a cantar? Un rey impío en el Antiguo Testamento, un rey impío, Nabucodonosor, siendo impío, exaltaba las grandes maravillas de Dios. Nosotros, siendo hijos de Dios, siendo sus redimidos, siendo sus escogidos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si Él ha cambiado nuestro lamento en baile, si Él nos ha quitado ese vestido de luto en que andábamos escondiendo, pero que lo llevábamos encima para dar nuestra alegría, ¿cómo no lo vamos a hacer? Estos versículos que vemos aquí, hermanos, en el Salmo, son la respuesta de David ante esa misericordia de Dios. Y cuando nosotros cantamos al Señor, son las respuestas de lo que el Señor ha hecho por nosotros. De ahí el título del sermón: Señor, salvaste mi vida. ¿Qué hago yo ahora por ti? ¿Qué hago? Pues no me voy a callar. No me voy a callar. Voy a cantar. Voy a alabar. Voy a glorificarte. No me voy a callar. Así como este hombre Arquímedes había resuelto el problema y rehusaba callarse, empezó a gritar. No importó su situación, no importó si estaba vestido o no estaba vestido, empezó a gritar: eureka, eureka. Nosotros como cristianos, hermanos, al poder, al experimentar su obra en nuestras vidas, entonces también no podemos callarnos así como el salmista. Mas al contrario, vamos a decirle: Señor, gracias por cambiar nuestro lamento en baile. Gracias, Señor, por quitar esa vestidura de cilicio y ceñirnos de vestido de alegría. Gracias por eso. No me voy a callar, ahora voy a cantarte, voy a alabarte para siempre. Para siempre. Hermanos, este versículo es precioso, que nos recuerda cómo la mano de Dios ha transformado nuestras vidas, así como ha transformado la vida de David. Medite en estos versículos, porque nos muestra la transformación radical que Él ha hecho en nuestras vidas.
Muchos de nosotros nos encontrábamos en lamento antes de conocer al Señor, pero todo ha cambiado. Todo ha cambiado en el momento en que tuvimos un encuentro personal con Cristo. Todo ha cambiado. El mensaje del Evangelio, hermanos, nos ha ofrecido gozo, ánimo y esperanza en medio de un mundo que vive inmerso en la ansiedad, en la tristeza y la depresión. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que ahora nosotros, los hijos de Dios, cantamos con vestidos de fiesta, y en medio de cualquier circunstancia adversa podemos y debemos levantar nuestras manos y alabarle al Señor. Hermano, hermana, no permitas que nada ni nadie cierre tus labios. No lo permitas. No dejes que los problemas te roben tu canción. No lo hagas. No olvidemos jamás quiénes éramos y cómo nos encontrábamos. Solo cuando miramos, hermanos, hacia atrás y reconocemos cómo era nuestra condición y en el lugar donde estábamos actualmente, podemos celebrar y adorar el nombre de Dios. Piensa por un momento, ¿cómo vivíamos antes? ¿Cómo éramos antes? Dedica unos minutos, hermano, a recordar quién eras. Y a pesar de quién serías hoy día, si el Señor no hubiera salido a tu encuentro, ¿cómo estarías ahora? ¿Cómo estarías? Si nosotros recordamos toda esa obra, hermanos, pues simplemente de nuestros labios van a salir y decir: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre, gracias por cambiar mi vida. Hermano, hermana, el salmista en este texto nos está invitando a poder alabarle al Señor con todos nuestros corazones. Por lo menos hay dos enseñanzas, hermanos, y con esto voy a culminar. Por un lado, el salmista nos advierte, hermanos, de un peligro del cual todos nosotros corremos, todos. Yo sé que como hijos del Señor, el Señor muchas veces nos bendice, nos da bendiciones. A veces esas bendiciones pueden ser cosas materiales, nos da. Pero el salmista nos está advirtiendo ahora: ten mucho cuidado, cuando todo está yendo bien, cuidado que te olvides de Él. Si te olvidas de Él, así como me ha pasado a mí, David está diciendo, nos pasará también. Y eso no es tan bueno para nosotros, no nos gusta. Pero a veces el Señor actúa de esa manera, Él trabaja de esa manera. Pero por otro lado, el Señor también nos está diciendo: recuerden lo que el Señor ha hecho por sus vidas, ha cambiado sus vidas. Si Él ha hecho eso, entonces, ¿por qué se callan? ¿Por qué se callan? Cántenle, alábenle, denle gloria a Él por todas esas maravillas. No solamente de manera individual, también de manera colectiva. Por eso dice el verso 4 y 5 del Salmo 30: cantad a Jehová, vosotros sus santos, todos, no solamente yo, canten todos sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Canta al Señor. San Agustín dijo: pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. ¿A quién le estás cantando? Si le cantamos a Dios, hermanos, eso significa que lo amamos. Pero si no le cantamos, eso significa que no le amamos.